Bienvenidos a una clase más de didáctica general. En esta oportunidad vamos a trabajar un contenido que forma parte también de los elementos que tenemos que incluir dentro del proceso didáctico. Me refiero a los medios y recursos didácticos. En las clases anteriores hemos trabajado sobre los siguientes temas: los momentos didácticos, luego sobre la importancia de los objetivos, elementos indispensables que tenemos que considerar en la planificación didáctica. Hoy quiero ofrecerles algunos elementos que ustedes puedan utilizar en el momento de una planificación de clase, los medios y recursos didácticos que puedan facilitar el proceso enseñanza-aprendizaje. Les invito a participar del video que trata sobre recursos didácticos. ¿Qué es un recurso didáctico? El término recurso didáctico es muy utilizado a diario en las aulas de clase. Sin embargo, en muchas ocasiones su definición y ventajas no están completamente claras. Por esta razón, a continuación daremos una breve pero concisa explicación de lo que es esta herramienta de la enseñanza y sus beneficios. Los recursos didácticos son materiales que se encargan de facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula, tanto para el estudiante como para el docente. Un tablero, crayolas y papel, plastilina, música, páginas web, una presentación en PowerPoint y juguetes, entre otros, son algunos ejemplos de recursos didácticos. En esa medida, cualquier elemento puede convertirse en un recurso para el aula si el maestro lo considera apropiado y beneficioso en el marco del contexto educativo. Cabe decir que la importancia de los recursos didácticos radica en varios aspectos. Por un lado, se encargan de proporcionar información clara sobre un tema específico y facilitar su entendimiento. Por ejemplo, una ficha impresa o una ilustración con un mapa pueden facilitar la comprensión de conceptos que necesitan de una representación visual. Por otra parte, los recursos didácticos toman una importancia en el salón de clase, ya que en muchos casos son la guía del aprendizaje. En ese sentido, muchas veces los maestros toman como eje una presentación en PowerPoint o una simple hoja impresa con información para que sus estudiantes se informen sobre la ruta que seguirá una asignatura durante un lapso determinado. Cuando los recursos didácticos se salen de la estructura lineal y se tornan creativos, son un motor esencial de la motivación en clase. He ahí la importancia de que los maestros estén a la vanguardia con los diferentes lenguajes que manejan sus estudiantes y puedan acercarse a través de recursos que les sean familiares. Por ejemplo, hoy en día, recursos relacionados con la tecnología pueden ser de gran ayuda para que un alumno se sienta más comprometido y tenga más interés en cierta temática. Un maestro puede ser altamente innovador con materiales como videos, presentaciones interactivas o elementos como disfraces que sean un enlace único con sus estudiantes y aumente los niveles de recordación. Cabe decir que los recursos didácticos no son una estrategia que solo está del lado del docente. En muchas ocasiones, el maestro puede ceder el control al estudiante para que use el recurso a su favor. Por ejemplo, si en el aula se encuentra una cámara de video, el estudiante podrá generar material audiovisual relacionado con lo visto en clase. También los recursos, en este caso, promueven la interactividad, donde el maestro no tiene una voz única en el aula y permite que la participación de sus estudiantes sea activa y llena de conocimiento. Esta es una pequeña descripción de lo que es un recurso didáctico.
Para más información sobre educación, visite www.compartirpalabramaestra.org. Esta clase tiene los siguientes objetivos: saber las diferencias entre medios y recursos didácticos, conocer las características de los recursos didácticos, distinguir los distintos tipos de recursos didácticos, reconocer las variables que influyen en la elección del recurso didáctico para una situación formativa concreta. Para iniciar, tenemos aquí una pregunta. ¿Qué papel desempeñan los recursos didácticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Ya que la función del profesor es asesorar, guiar o facilitar al alumno durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y es necesario contar con recursos que le ayuden a proporcionar al alumno medio de observación y experimentación, economizar tiempo en las explicaciones para aprovecharlo después en otras actividades del grupo, ilustrar algunos temas de estudio, facilitar la comprensión del alumno, comprobar hipótesis, datos, informaciones, etc., adquiridos por medio de explicaciones o de investigaciones. Iniciar el interés de los alumnos por temas que parezcan ser de poca utilidad e importancia para ellos. Acercar al alumno en cuanto sea posible a la realidad. El papel de los recursos didácticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje es relacionar adecuadamente con el tema de clase al profesor y a los alumnos, considerados como los elementos de mayor importancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Quiero presentar una visión global de recursos y medios didácticos. Creo que todos ya manejamos, que tenemos las experiencias previas ya trabajadas durante este proceso que venimos llevando adelante. ¿Qué se quiere transmitir? ¿Qué es lo que se quiere transmitir como maestro? Es el contenido. Y esos contenidos, ¿dónde encontramos? Encontramos en los programas de estudios. ¿A quién se quiere enseñar y a quién quiere aprender? Participantes. Los participantes son los alumnos. Luego tenemos cómo se pueden transmitir los conocimientos y cómo debe enseñarse. Viene a ser la metodología. De tal forma que todos estos elementos didácticos hacen que se determinen los recursos y medios más apropiados para nuestra acción formativa. Y allí uno debe hacerse las siguientes preguntas. ¿Con qué se aprenderá? Se determinarán los recursos y los medios para que eso pueda ser factible, para que podamos realmente llevar una práctica realmente que pueda llegar hasta nuestros alumnos. Pero estos tres aspectos importantes debemos de tener siempre en cuenta. Diferencia entre medios y recursos. Aquí hay dos aspectos que tenemos que analizar.
que es un recurso y que es un medio. Recursos son los instrumentos que hacen posible el proceso de enseñanza y aprender, que viene a ser la pizarra, el ordenador, micrófono, video, mapas, textos. ¿Y los medios? Los medios son los recursos que se convierten en medios para el formador, los utiliza para enseñar, que son las herramientas que se utilizan para facilitar el aprendizaje. Es decir, yo tengo como recurso en la clase un proyector o una pizarra. Cuando utilizo el proyector o pizarra es un recurso, que eso se convierte como un medio de aprendizaje. ¿Para qué se utilizan los medios y recursos didácticos? Tres grandes aspectos relevantes se pueden considerar, así como facilitar, amenizar, integrar los aprendizajes en las siguientes dimensiones: conceptuales, procedimentales y actitudinales. Tipos de recursos didácticos. Contamos con recursos humanos, recursos materiales y recursos funcionales. ¿Qué determinan los recursos humanos? Son conjuntos de personas que trabajan en una actividad formativa, desde el personal de limpieza hasta el profesorado. En la educación, recursos humanos hace también referencia a las personas involucradas de forma explícita, que vienen a ser los maestros, o implícita, que vienen a ser los padres, en el desarrollo de los contenidos de un área curricular en concreto. Luego, recursos materiales, conjunto de elementos físicos, como el aula, los libros, los retroproyectores, etc. Acá la lámina misma nos muestra eso. Son soportes de ayuda a la intervención pedagógica que realiza el docente, que adquiere un mayor enriquecimiento de aprendizaje para el estudiante. Recursos funcionales, conjunto de elementos físicos o no, imprescindibles para el aprendizaje de los alumnos, como son los horarios, los descansos, o sea que el inicio de las actividades escolares, luego se tiene un pequeño receso que viene a ser el recreo, y luego el horario que debe cumplir dentro del aula el alumno. Recursos humanos. ¿Qué entendemos por recursos humanos? Abarcan el conjunto de profesionales que permiten llevar a cabo la formación. No solo se trata de personas, hay que tener en cuenta los recursos de lenguaje que se pueden emplear. Puede ser lenguaje verbal y lenguaje no verbal. Un elemento importante durante el proceso de enseñanza-aprendizaje viene a ser la expresividad, dando al lenguaje verbal una espontaneidad cuando se usa de forma natural, lleno de matices afectivos, que depende del tono que se emplea y que se complementa con gestos y ademanes. El lenguaje verbal, de tal forma que a través de la palabra el formador transmite información fácilmente a la hora de hablar,
debemos de tener en cuenta la entonación, la voz, las expresiones, los silencios, el vocabulario, el tono de voz que se debe utilizar con los alumnos, las expresiones, también con las miradas, los silencios, el vocabulario debe ser empleados de tal forma que el alumno se encuentre de una forma grata y que el aprendizaje sea realmente significativo cuando se da estos aspectos. Y el lenguaje no verbal, los movimientos que realiza el formador no tienen que ser involuntarios solamente. Debe pensar en cómo utilizar la mirada, los desplazamientos, la sonrisa. El lenguaje no verbal, como dice, un gesto vale más que 1000 palabras. Los movimientos que puede presentarse en una situación de aula puede influir en el aprendizaje. Una mala mirada, un gesto negativo, influye en los demás y en nosotros mismos también. Recursos humanos. Vamos a tratar acá quienes conforman dentro de este proceso los recursos humanos, los expertos. ¿Quiénes son los expertos? Son las personas entendidas o muy especializadas en determinados temas. Técnicos son los profesionales que planifican las acciones formativas, elaboran los programas, estudian la metodología más adecuada, diseñan las evaluaciones, etc. Los formadores son los profesionales que están en contacto directo con el alumnado, en este caso los maestros. Ponen en práctica todo lo planificado previamente. Y el personal de apoyo, que está constituido por las personas que ofrecen un apoyo no directamente relacionado con la formación, pero que la hacen posible. Recursos materiales fungibles y no fungibles. ¿Qué son estos? Fungibles son los que se consumen al emplearlo en la acción formativa. Puede ser papel, cartulinas, transparencias, alimentos de un curso de cocina, etc. Los materiales fungibles son aquellos que se consumen o deterioran por su uso. Todo aquello que un solo uso o que al final se rompe por el uso. También puede ser el dinero fungible. No fungibles son los materiales que no se consumen con el uso, o sea que permanece siempre. Aulas, cocinas, mesas, sillas, cañones, etc. Todas las instalaciones en general. De tal forma que los no fungibles son aquellos materiales que no se gastan, como libros, podemos decir también mapas, láminas, que se utilizan en el aula. ¿Cuáles son los recursos didácticos de que puede valerse el profesor para guiar con más eficacia el proceso de enseñanza-aprendizaje? Vamos a citar entre los principales. Material de impreso. Todo aquello que podemos nosotros conseguir que a nuestro medio para una lectura, para una información, el pizarrón, el rotafolio, los carteles, gráficas, material auditivo, tan importante también estos son, estos materiales para direccionar una clase. Audiovisual,
Hay que ser llamativa, esa clase interesante que se puede presentar a través de este medio. Material de experimentación que se puede realizar con nuestros alumnos. Mapas, ilustraciones, en fin, hay múltiples materiales que pueda servirnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Depende de la materia que uno quiera enseñar. Por ejemplo, para enseñar ciencias, para enseñar salud, para enseñar historia y bueno, matemática. Cada área específica, cada materia tiene los materiales específicos que puedan ayudar al proceso de clase. Quiero concluir con esto que la utilización de medios y recursos sustentan el valor didáctico y propician varios tipos de aprendizajes y conocimientos. Ofrecen al alumno la oportunidad de adentrarse en actividades motivadoras y estimulantes de contenido social. Estos medios permiten el conocimiento y la identificación del alumno con su contexto, con la realidad social, lo cual lo orienta y conduce a actuar crítica y reflexivamente ante la información, a su vez de fomentar un comportamiento constructivo, creativo y responsable. El uso de los medios y recursos en el aula es una estrategia exigente, rigurosa y sistemática. Los maestros son los actores principales en este proceso. Quiero concluir con la frase del filósofo y matemático griego Pitágoras, que dice así: educar no es dar carrera para vivir, sino templar el alma para las dificultades de la vida. Muchas gracias por la atención.